Espera, antes de pasar al siguiente vídeo, mira esta fotografía. Una ciudad americana cualquiera, siglo XIX. Edificios de ladrillo, calles, construcciones de varios pisos. Todo parece normal, excepto por un detalle. Esta ciudad oficialmente todavía no existía. Se fundaría un año después, pero los edificios ya están ahí, y a su alrededor, paredes de arcilla de varios metros de altura. ¿Qué es esto? ¿Construcción? ¿O alguien está desenterrando algo? Voy a mostrarte fotografías que la historia oficial prefiere no explicar. Documentos, mapas e imágenes de archivos reales que hacen una y otra vez la misma pregunta incómoda. ¿Y si estas ciudades no se estaban construyendo, sino descubriendo? ¿Y si bajo las capas de arcilla y tierra ya había calles, calzadas y barrios enteros mucho antes de que llegaran los primeros colonos con sus palas? Kansas City, Seattle, dos ciudades, el mismo rastro, y ni una sola explicación oficial coherente. Hoy lo vamos a analizar paso a paso, sin suposiciones, solo hechos, cifras y fotografías. Y al final de este vídeo tendrás una pregunta que no podrás sacarte de la cabeza. Mira hasta el final. Lo más inesperado está por llegar. Imaginen la escena. La ciudad no existe todavía. Oficialmente aquí no hay nada. Sin ayuntamiento, sin registro de habitantes, sin calles propiamente dichas. Y sin embargo, justo en medio de esa supuesta nada, truenan las excavadoras de vapor, traquetean las vagonetas sobre rieles improvisados, y cientos de trabajadores mueven tierra en volúmenes que incluso hoy exigirían maquinaria pesada y años de planificación. ¿Cómo es eso posible? Los fotógrafos de la época documentaron todo con la precisión de cronistas de guerra. En una imagen conservada, una multitud de ciudadanos se ha reunido para presenciar personalmente un momento simbólico: el último cucharón de tierra levantado por la excavadora. Los hombres están hombro a hombro, mirando. Algunos se han quitado el sombrero. Esto no es una escena rutinaria de obra, es un acontecimiento. Una celebración que marca el fin de algo grandioso. ¿Pero de qué exactamente? ¿De la construcción de una ciudad que aún no existía? ¿O de algo completamente distinto? La escala de la operación desafía la versión oficial si se la toma al pie de la letra. Para retirar el suelo excavado, se tendieron vías férreas temporales directamente por las futuras calles de la ciudad, no en las afueras, sino en el mismísimo centro, donde luego discurrirían las arterias principales. Los vagones se movían uno tras otro: cargar, partir, regresar, cargar de nuevo. Era un sistema logístico real, planificado, ajustado, funcionando como un reloj. Esto remite a una pregunta simple: ¿quién organizó semejante operación en un lugar donde todavía no existía ninguna ciudad, y con qué propósito? Junto a la vía férrea se emplearon carros tirados por caballos y trabajo manual allí donde la excavadora no llegaba. Cuadrillas de obreros avanzaban con palas y picos, pero ni eso era suficiente. En determinados tramos se instalaron largas cintas transportadoras, sistemas mecánicos diseñados para trasladar tierra a distancias considerables sin esfuerzo humano directo. Esto no es improvisación, es una solución de ingeniería calculada con antelación. Alguien se sentó frente a planos y trazó la manera de extraer el máximo volumen de tierra en el menor tiempo posible. Consideren las cifras. Una excavadora de vapor de mediados del siglo XIX podía mover entre varios cientos y 1.500 metros cúbicos de tierra por jornada laboral, según el modelo y las condiciones. Si los trabajos se prolongaron durante varios años, y el registro fotográfico sugiere que así fue, estamos hablando de millones de toneladas de tierra que no solo había que levantar, sino transportar a algún destino concreto. La vía férrea, las cintas, los carros, todos operando en coordinación, como una sola máquina de extracción y transporte. Esto remite a la logística de la operación. Este nivel de organización
no solo requiere recursos, sino meses de preparación antes de que una sola pala toque el suelo. Y aquí surge la pregunta que la historia oficial prefiere dejar sin respuesta. ¿Quién financió todo esto? ¿De dónde salieron los cientos de trabajadores especializados, la maquinaria de vapor, los rieles, los vagones y los sistemas de cintas transportadoras en un lugar donde no existía ninguna ciudad? En aquellos años, los ferrocarriles tardaban años en construirse y costaban fortunas. Y aquí había una línea temporal tendida en el corazón de una futura ciudad, en funcionamiento durante toda la obra, y que luego desapareció, como si nunca hubiera existido. Las fotografías sobreviven. No ofrecen una respuesta definitiva, pero hacen imposible desestimar la pregunta con un gesto. Las imágenes muestran un trabajo sistemático, ejecutado según un plan predeterminado, con la mejor tecnología disponible en la época. No fue una limpieza espontánea de terreno para una futura urbanización. Fue una operación deliberada, costosa y extraordinariamente bien organizada para mover un volumen colosal de tierra. La única pregunta es, ¿para qué? Miren la fotografía. Lo que ven es una vista desde una de las colinas que domina parte de lo que sería Kansas City. La imagen fue tomada en 1867. En primer plano, taludes de arcilla, pendientes irregulares, suelo desnudo. Y justo en medio de ese caos, edificios sólidos. No refugios temporales, no barracones de madera levantados para los obreros. Construcciones de ladrillo de varios pisos, con mampostería regular, ventanas en hilera y fachadas claramente pensadas para durar más de una temporada. Los edificios están pegados a las laderas, con los taludes cortados suspendiéndose sobre ellos como las paredes de una excavación. Y aquí surge la pregunta que se impone sola. ¿Estaban construyendo estos edificios o los estaban desenterrando? La versión oficial dice, construyendo. Los obreros cortaron las colinas, nivelaron el terreno y simultáneamente levantaron los edificios. Suena razonable, hasta que se piensa en ello más de 30 segundos. Porque en el momento en que se hace, la lógica se derrumba. Combinar obras de movimiento de tierra a gran escala con construcción estructural en el mismo terreno al mismo tiempo es prácticamente imposible. Las obras de tierra significan maquinaria en movimiento constante, suelo inestable, vibraciones, polvo, relieve cambiante. Bajo esas condiciones no se colocan cimientos. Esto remite a una contradicción técnica fundamental. Los métodos constructivos de mediados del siglo XIX no permitían realizar simultáneamente excavaciones a gran escala y construcción de ladrillo en la misma zona activa de trabajo. Pero supongamos que los constructores eran genios de la organización y lograron de algún modo combinar lo incompatible. Entonces llega la siguiente pregunta. ¿De dónde salieron los trabajadores? No hay ciudad. No hay población registrada. La infraestructura apenas se está creando. Para llevar a cabo obras de tierra de esa escala, mientras se construyen simultáneamente edificios de ladrillo de varios pisos, se necesitan miles de personas cualificadas, excavadores, albañiles, carpinteros, techadores, carreteros, ingenieros. ¿Dónde vivían? ¿Qué comían? ¿Quién les pagaba? La historia oficial prefiere no responder a estas preguntas. Ahora vuelvan a mirar la fotografía, con atención. Fíjense en la posición de los edificios respecto a las colinas. No están en lo alto del terreno elevado, donde cualquier constructor sensato los habría situado, por encima del nivel de inundación, con buena visibilidad sobre suelo estable. Están al pie de las laderas, en terreno bajo, pegados a los taludes, exactamente donde la primera lluvia fuerte enviaría arcilla fluyendo directamente sobre ellos. Exactamente donde construir desde cero habría exigido primero un refuerzo considerable del terreno. Ningún contratista competente elige voluntariamente una ubicación así. Pero si los edificios ya estaban allí, si los obreros simplemente los estaban descubriendo,
retirando años de acumulación de suelo de paredes y cimientos. Entonces, su posición tiene un sentido completo. Fueron construidos en condiciones distintas, cuando el terreno no se parecía en nada a esto, cuando no había colinas cercanas, cuando esto era una calle urbana ordinaria. Y luego algo ocurrió, y todo quedó sepultado. Esto remite a la pregunta central sobre el relieve. Las colinas que rodean los edificios puede que no sean el paisaje natural que los constructores fueron cortando, sino suelo depositado que alguien estaba retirando. La fotografía de 1867, tomada en la esquina de Delaware con la Cuarta Calle, muestra exactamente esta imagen. El fotógrafo está en la Tercera Calle mirando hacia el sur. A la derecha, un edificio. A la izquierda y detrás, taludes de arcilla de varios metros de altura. El pie de foto dice: los bancos de arcilla fueron retirados, las calles pavimentadas y los edificios completados. Es decir, el edificio existía primero, y luego se retiró la arcilla a su alrededor y se tendió la calzada, no al revés. ¿Estaban construyendo o desenterrando? Existe una fotografía de 1868. En ella aparece un edificio en el centro de Kansas City, situado en un barranco. No en una colina, no en terreno llano, en un barranco. Laderas de arcilla lo rodean por todos lados, suspendidas sobre la línea del tejado. Cualquiera que haya visto alguna vez qué ocurre con esos lugares después de una lluvia intensa, lo entiende de inmediato. Es una trampa. La arcilla se ablanda, fluye hacia abajo, bloquea las entradas, inunda los sótanos, socava los cimientos. Ningún constructor profesional elegiría jamás semejante ubicación para un edificio permanente. Jamás, si hubiera tenido alguna otra opción. Y la había. El terreno elevado estaba justo al lado, seco, estable, con buen drenaje. Exactamente donde cada principio constructivo y el sentido común dictaban que debía construirse. Y algunos edificios sí están en lo alto. Otras fotografías del mismo período lo confirman. Así que los constructores entendían perfectamente la diferencia. Lo que significa que los edificios que terminaron en los barrancos no fueron colocados allí por elección, fueron encontrados allí. O más precisamente, permanecieron allí después de que todo a su alrededor hubiese cambiado. Esto remite a una pregunta fundamental sobre la elección del emplazamiento. Si hay terreno elevado disponible cerca y un edificio está en una zona baja, eso no es una decisión del arquitecto, es la huella de una catástrofe. Recurramos ahora al libro titulado Escenas históricas de las calles de Kansas City, Missouri, de 1867 a 1931. No es una publicación alternativa ni una recopilación de teorías marginales. Es un archivo documental con fotografías, pies de foto y fechas. Y en ese libro hay una imagen imposible de explicar dentro del marco de la construcción ordinaria. En la parte inferior del encuadre se ve un tejado, y sobre él capas de suelo de varios metros de profundidad. No una ladera junto al edificio, no una pendiente al otro lado de la valla. Suelo, directamente sobre el tejado. El edificio está literalmente sumergido en tierra hasta su parte más alta. ¿Cómo explica esto la versión del corte de colinas? No lo explica. Si se hubiera cortado una colina, el edificio estaría junto a una pared vertical de tierra. Pero no tendría tierra encima. Para que el suelo aparezca por encima de la línea del tejado, debe haber llegado allí después de que el edificio ya estuviese en pie. No fue retirado, fue depositado, arrastrado o traído desde algún lugar. Esto remite a la imposibilidad física de la explicación oficial. El suelo por encima del tejado de un edificio terminado no puede ser el resultado de trabajos de explanación. Solo puede ser el resultado de un enterramiento posterior. Examinemos la lógica una vez más. En 1867, cuando la ciudad oficialmente todavía no existe, los fotógrafos documentan simultáneamente operaciones de movimiento de tierra a gran escala, edificios de ladrillo terminados,
taludes de arcilla pegados directamente a las fachadas y, en ciertos casos, suelo que literalmente cubre las estructuras por arriba. Todo esto ocurre en el mismo lugar, al mismo tiempo. La versión oficial intenta explicar todo ello como un proceso constructivo. Pero un proceso constructivo no tiene este aspecto. En la construcción, la secuencia es fija. Primero se despeja el solar, luego se colocan los cimientos, luego se levantan los muros. El suelo se retira antes de que comience la construcción, no en paralelo, y desde luego no después. Pero las fotografías muestran lo contrario. Los edificios ya están en pie, y el suelo a su alrededor y por encima de ellos todavía se está retirando. Eso no es construcción, eso es excavación. Hay otro argumento que la historia oficial prefiere ignorar: el volumen puro de tierra. Si aceptamos la versión de que las colinas que rodean los edificios eran terreno natural que se fue cortando sistemáticamente, surge una pregunta: ¿a dónde fue a parar toda esa tierra? El ferrocarril, las cintas transportadoras, los carros, todo funcionaba. ¿Pero a dónde se llevaba el suelo? ¿Al río? ¿A las afueras? Los documentos oficiales de la época no ofrecen una respuesta clara. Pero hay otra pregunta, no menos incisiva. Si esto no es terreno natural, sino suelo depositado, ¿de dónde vino en semejante cantidad? ¿Qué trajo cientos de miles de toneladas de tierra y sepultó bajo ella barrios enteros? Esto remite a ambas versiones a la vez. Tanto el corte de colinas como el enterramiento por suelo exigen una explicación para un volumen colosal de tierra desplazada, y ninguna de las versiones oficiales la proporciona. La retórica de la historia oficial en este caso es simple hasta la ingenuidad. Había un relieve accidentado, se niveló, se construyó la ciudad. Punto. Pero las fotografías dicen algo diferente. Hablan de edificios en barrancos, de suelos sobre tejados, de calles pavimentadas que aparecen antes de que terminen las obras de tierra. Hablan de una escala que no encaja en ningún plan constructivo razonable de la época. Y plantean una pregunta a la que la historia oficial aún no tiene respuesta. Si esto es simplemente construcción, ¿por qué tiene exactamente este aspecto? Se puede discutir con las interpretaciones. Se puede desestimar las preguntas retóricas. Se puede afirmar que las fotografías están mal fechadas o incorrectamente rotuladas. Pero hay cosas con las que es más difícil discutir. Una de ellas es el libro titulado Escenas históricas de las calles de Kansas City, Missouri, de 1867 a 1931. No es un folleto, no es un artículo de Internet, no es una versión de segunda mano. Es una publicación de archivo con fotografías originales, fechas y pies de foto, compilada a partir de documentos reales de la época. Y es precisamente en este libro donde existe una fotografía que coloca la versión oficial en una posición extremadamente incómoda. En la parte inferior de esa fotografía se ve un tejado corriente, faldones, caballete, tejas, y sobre él, no el cielo, sobre él, tierra. Metros de suelo, capas densas y compactadas de arcilla que se elevan hacia arriba más allá del encuadre. El edificio no está junto a una colina. El edificio no está al pie de una ladera. El edificio está bajo tierra. Su parte más alta, el tejado, apenas sobresale de la masa de tierra. Todo lo demás está enterrado. ¿Cómo explica esto la versión de la construcción y la explanación? Muy sencillo. No lo explica. Ningún constructor en su sano juicio levanta un edificio en un hoyo y luego lo cubre de tierra hasta el tejado. Eso es físicamente absurdo. La única explicación racional es que el edificio fue construido antes de que el suelo lo cubriera. Estaba en la superficie, al nivel de la calle, como una estructura urbana corriente. Y luego algo ocurrió, y terminó bajo tierra. Esto remite a una distinción fundamental. Una fotografía en un archivo documental no es una interpretación ni una teoría. Es un hecho registrado en imagen.
Y ese hecho exige una explicación. Recurramos ahora al mapa. En 1869 se elaboró un plano detallado de Kansas City. El mapa se conserva, está disponible en archivos, puede estudiarse. Y lo que muestra es lo siguiente. El terreno es accidentado, pero moderadamente. Hay desniveles, hay barrancos, pero el paisaje general es una pradera ondulada normal, tal como habría sido antes de cualquier obra. No una cadena montañosa, no una serie de acantilados, no un paisaje extremo que exigiese desplazar cientos de miles de toneladas de tierra simplemente para crear una superficie nivelada. Cualquier ingeniero de construcción dirá lo mismo. Cuando el terreno es moderadamente ondulado, no se corta hasta el nivel del suelo. Se adapta. Se rellena donde está bajo, se recorta ligeramente donde está alto, se trazan caminos por las depresiones naturales. Eso es más barato, más rápido y técnicamente más sensato. La demolición completa de colinas y el desplazamiento de volúmenes colosales de tierra solo se justifica en un caso, cuando el terreno es tan extremo que no hay otra opción. El mapa de 1869 no muestra ese tipo de terreno. Aquí surge una pregunta que da la vuelta a todo el panorama. ¿Y si el mapa de 1869 no es un plano del terreno existente, sino un plano de la ciudad, tal como era antes de que el suelo la enterrase? ¿Y si el cartógrafo no estaba registrando lo que veía en 1869, sino reconstruyendo lo que se conocía por fuentes anteriores, documentos, descripciones y planos realizados antes de la catástrofe? Entonces el terreno moderado en el mapa no es una contradicción, es una confirmación. La ciudad se asentaba originalmente sobre un terreno normal y habitable. Y todo lo que vemos en las fotografías, colinas, taludes, metros de suelo sobre los tejados, llegó después. Esto remite a la cronología. Si el mapa refleja el estado anterior al enterramiento y las fotografías reflejan el estado posterior, entonces entre ambos ocurrió algo que transformó el paisaje hasta hacerlo irreconocible. Véanlo desde otro ángulo. La historia oficial dice: primero había un terreno accidentado y agreste, luego se cortó y se construyó la ciudad. Pero el mapa de 1869, elaborado en pleno desarrollo de esas mismas obras, muestra un terreno moderado, no agreste, no extremo. Si las colinas hubieran sido realmente tan pronunciadas como para exigir trabajos de tierra gigantescos, el mapa lo mostraría. Los cartógrafos del siglo XIX trabajaban con precisión. Docenas de otros mapas del mismo periodo en todo el país lo confirman. Así que o bien el mapa es inexacto, y en ese caso, ¿para qué referirse a él? O bien el mapa es exacto, y en ese caso el terreno era moderado, y la escala de los movimientos de tierra no puede explicarse mediante una explanación ordinaria. No hay tercera opción, y ambas alternativas conducen a la misma conclusión. La versión oficial no se sostiene. La pregunta que no desaparece permanece. ¿Y si este plano es un mapa de la ciudad antes de que parte de sus edificios quedase sepultada bajo el suelo? ¿Y si el cartógrafo no estaba dibujando el terreno existente, sino reconstruyendo el aspecto anterior del área, tal como era antes de que todo quedase cubierto? Eso explicaría el terreno moderado en el mapa, la escala extrema de los movimientos de tierra en las fotografías y los edificios bajo metros de arcilla. Los tres hechos dejan de contradecirse entre sí, si se admite que lo que se interpone entre el mapa y las fotografías no es el tiempo, sino una catástrofe. Alguien en este punto inevitablemente dirá: de acuerdo, supongamos que el suelo sí enterró los edificios, pero ¿de dónde vino? La primera respuesta que viene a la mente es el río. El Kansas y el Missouri se desbordaban con regularidad, arrastrando arcilla y limo, inundando las tierras bajas, dejando tras de sí espesos depósitos durante miles de años. Ahí está la explicación: inundaciones, desbordamientos, enterramiento por sedimentos. Pero aquí surge un problema. Los depósitos fluviales son capas horizontales.
Se asientan de forma uniforme, cubren las tierras bajas, rellenan los cauces. No entierran edificios de varios pisos, de manera que solo sobresalga el tejado por encima de la superficie. Para eso no hace falta una inundación gradual, sino algo fundamentalmente distinto: un flujo potente y veloz que transporte enormes cantidades de material en suspensión. Un flujo de barro, una oleada de escombros. Algo que se mueve rápidamente, cubre todo de golpe y deja tras de sí una masa densa y compactada. No un residuo limoso en una llanura aluvial, sino una verdadera coraza de arcilla que después solo puede retirarse con maquinaria. Esto remite a la mecánica del enterramiento. Para que un edificio quede bajo metros de suelo compactado, no hace falta una inundación, sino una descarga catastrófica de material. Un evento de un orden completamente distinto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Cerca de Kansas City, en la pradera abierta, yacen aproximadamente 200 esferas de piedra. Están situadas a varias decenas de kilómetros de la ciudad, en campo abierto, sobre terreno completamente llano. Cada una mide entre 3 y 6 metros de diámetro. No son fragmentos de roca, no son trozos de sustrato, no son bloques erráticos glaciares traídos del norte. Son esferas. Casi perfectamente redondas, ligeramente aplanadas en la base por su propio peso, compuestas de roca cementada con calcita. Los geólogos llaman a estas formaciones concreciones. Se desarrollan en entornos ricos en minerales, cuando capas de carbonato cálcico comienzan a acumularse alrededor de un núcleo orgánico, creciendo y endureciéndose gradualmente. Pero concreciones de este tamaño, 3, 4, 5, 6 metros de diámetro, no se forman en capas sedimentarias tranquilas en el fondo de un lago. Se forman en flujos de barro potentes, donde hay movimiento constante, presión y agitación del material. Son el producto de procesos catastróficos, no de una deposición geológica tranquila. Esto remite a la escala de los acontecimientos. 200 esferas de piedra de hasta 6 metros de diámetro no son una anomalía local ni una curiosidad geológica. Son la evidencia de que algo enorme ocurrió alguna vez en esta región. Ahora presten atención al detalle crucial. Están en pradera llana y abierta, no en un valle fluvial, no al pie de un acantilado, no en una zona de morrena glaciar, en pastizal abierto donde hoy no hay nada salvo hierba y horizonte. ¿Cómo llegaron allí 200 objetos que pesan cientos de toneladas cada uno? Un glaciar no los transportó, son de origen local, y la composición de calcita corresponde a la geología local. Un río no lo rodó hasta allí. Están lejos de cualquier curso de agua y distribuidos sin ningún patrón direccional discernible. Queda una opción. Se formaron y se depositaron exactamente donde ahora se encuentran, dentro de un potente flujo de barro que en su momento barrió esta pradera y dejó estas esferas de piedra como evidencia material de su paso. Los flujos de barro de esa magnitud no ocurren por inundaciones primaverales. Ocurren por eventos globales, erupciones volcánicas, catástrofes sísmicas, deshielo glaciar rápido, colapsos climáticos. Y si semejante flujo barrió este territorio durante la era glacial, no hay nada imposible en que un proceso análogo menos masivo, pero igualmente destructivo, se repitiera después, ya en tiempos históricos, ya cuando aquí había edificios. La geología no miente, no construye teorías conspirativas y no busca sensaciones. Simplemente registra lo que hay. 200 esferas enormes en pradera abierta junto a una ciudad que a mediados del siglo XIX alguien estaba excavando debajo metros de arcilla. ¿Coincidencia? Quizás. Pero las coincidencias en esta historia se van acumulando, y cada nueva hace la versión oficial un poco menos convincente. Esto remite a la lógica general del argumento. La evidencia geológica de catástrofes pasadas en la región no demuestra directamente que las ciudades fueran enterradas, pero sí demuestra que el mecanismo en sí, flujos de barro capaces de mover enormes cantidades de material,
ya había operado en este lugar exacto, y con una fuerza tremenda. Un escéptico dirá, la era glacial terminó hace 10.000 años. ¿Qué tiene eso que ver con los años 1860? Todo. Porque el punto no es un evento específico, sino el tipo de paisaje y el tipo de procesos característicos de esta región. El territorio alrededor de Kansas City ya experimentó un enterramiento catastrófico una vez. Esto está probado geológicamente. Lo que significa que el relieve aquí no se formó por un lento movimiento tectónico, sino por eventos rápidos y violentos que transformaron el paisaje hasta hacerlo irreconocible en periodos cortos de tiempo. Esto no es especulación, es la realidad geológica del lugar. Y cuando se miran las fotografías de los años 1860, donde los edificios están enterrados hasta la cintura en arcilla, donde los tejados apenas sobresalen de las masas de tierra, donde hombres con excavadoras de vapor retiran metros de depósitos de las calles de una ciudad que oficialmente todavía no existía, el contexto geológico deja de parecer una digresión. Se convierte en parte de la respuesta. Kansas City no es un caso aislado. Si fuera una sola ciudad, se podría atribuir todo a condiciones locales, a un paisaje peculiar, a los caprichos de un contratista concreto. Pero la misma imagen se repite al otro lado del país, a 3.000 kilómetros de distancia, en un clima completamente diferente, con una historia distinta y una explicación oficial diferente. Trasladémonos a la costa oeste de los Estados Unidos, Seattle, el estado de Washington, la orilla del Puget Sound. La historia oficial de Seattle dice lo siguiente. En 1889, un gran incendio asoló la ciudad. Casi todo el centro de negocios quedó destruido. Tras el incendio, se tomó la decisión de no limitarse a reconstruir la ciudad, sino de replanificarla completamente, elevar el nivel de las calles, cortar las colinas, ampliar el frente marítimo. Los trabajos se prolongaron desde los años 1890 hasta los años 1920. Durante ese tiempo, con ayuda de cañones hidráulicos, excavadoras de vapor y cintas transportadoras, se movieron más de 38 millones de metros cúbicos de tierra. 38 millones. Para referencia, eso equivale aproximadamente a 15.000 piscinas olímpicas. La razón oficial, el incendio y la necesidad de elevar el nivel de las calles por encima de la zona de mareas, suena razonable. Pero basta con mirar las fotografías de ese periodo, y las preguntas conocidas regresan con el doble de fuerza. Esto remite al principio de repetición. Cuando la misma anomalía aparece en dos ciudades distintas, con dos explicaciones oficiales distintas, ya no es coincidencia, es un patrón. En las fotografías de los trabajos de tierra en Seattle se ve lo mismo que en Kansas City. Edificios sólidos de ladrillo, no chabolas de madera, no construcciones temporales, sino casas de piedra de varios pisos con ventanas en arco y fachadas ornamentales, claramente levantadas mucho antes de que comenzara cualquier movimiento de tierra. Están pegados a las laderas. Las colinas se ciernen sobre ellos. Los taludes están cortados directamente a lo largo de las paredes. Los edificios no se están construyendo junto a las colinas, están siendo descubiertos dentro de ellas. Así es exactamente como se ve el proceso cuando se retira tierra de una estructura ya existente, no cuando se levanta una nueva junto a un relieve natural. Pero hay otro detalle que en Seattle resulta especialmente llamativo. En varias fotografías del período, las obras de tierra están claramente sin terminar. Las colinas todavía están en pie, los taludes sin cortar, la maquinaria sigue trabajando. Pero bajo todo eso, ya existe una calle pavimentada terminada. Ordenada, nivelada, tendida en hileras regulares de adoquines. Una calzada que existe antes de que el trabajo esté terminado. Una calzada que existe bajo una colina que todavía no ha sido retirada. ¿Cómo explica la versión de la reconstrucción posincendio una calzada pavimentada bajo una colina sin cortar? Muy sencillo. No lo explica.
Si una calle fue pavimentada después del incendio, como parte de la reconstrucción y la replanificación, debería haber aparecido después de que se retirara la colina, no antes. Primero se elimina el obstáculo, luego se tiende la calzada. Esa es la lógica básica de cualquier construcción de carreteras. Aquí la secuencia es inversa. La calzada ya existe, la colina todavía no ha sido retirada. Esto remite a una paradoja cronológica. Una calzada pavimentada bajo una colina intacta es evidencia física de que la calzada existía antes de que se retirara la colina, lo que significa, posiblemente, antes de que la colina apareciera allí en absoluto. La explicación oficial del incendio de 1889 es una explicación conveniente. Proporciona un desencadenante claro. Hubo una catástrofe, después comenzaron los trabajos, asunto cerrado. Pero un incendio destruye edificios, no crea 38 millones de metros cúbicos de tierra que hay que retirar a algún lugar. Un incendio deja cenizas, maderas carbonizadas y ruinas, no colinas de arcilla de varios metros sobre los tejados de las estructuras supervivientes. Si las colinas existían antes del incendio, ¿de dónde vinieron? Si aparecieron después del incendio, ¿por qué mecanismo? Añadamos un hecho más que la historia oficial menciona de pasada sin detenerse en él. La mayor parte del suelo extraído durante los trabajos de tierra en Seattle fue utilizado para ganar nuevos terrenos en la bahía. Se vertió al agua, creando literalmente nueva tierra donde antes había bajíos y zonas intermareales. Esto significa que el material en cuestión no era terreno natural formado lentamente a lo largo de milenios. Era material suelto, no consolidado y fácilmente desplazable, exactamente el aspecto que tiene el suelo depositado cuando ha sido arrastrado desde fuera y se ha asentado sobre estructuras ya existentes. Una colina natural compuesta de roca madre no se lava con un cañón hidráulico. Hay que volarla, romperla, cortarla con excavadoras. Pero el suelo depositado, arcilla, marga, lo es arrastrado por el viento o el agua, se disgrega relativamente fácil bajo agua a presión. Por eso, precisamente, los monitores hidráulicos se convirtieron en la herramienta principal en Seattle. No explosivos, no equipos de perforación, agua a presión. Funcionó. Lo que significa que el material que se estaba retirando era exactamente ese tipo, suelto, depositado, no roca madre. Esto remite a la tecnología de los trabajos. La elección de monitores hidráulicos como herramienta principal apunta indirectamente a la naturaleza del material que se retiraba. No roca sólida, sino suelo suelto depositado que cede a la presión del agua. Y de nuevo la misma pregunta que en Kansas City, solo que ahora suena el doble de fuerte. Porque Kansas City es un punto en el mapa, Seattle es otro. 3.000 kilómetros los separan, ríos diferentes, climas diferentes, geología diferente, explicaciones oficiales diferentes. Pero la imagen en las fotografías es idéntica. Edificios de ladrillo entre colinas, tierra sobre los tejados, calzadas pavimentadas que aparecen antes de que terminen las obras. Una escala de desplazamiento de tierra que no encaja en ningún plan constructivo razonable de la época. Miren la fotografía de una calle de Seattle durante el período de las obras de tierra. ¿Ven la calzada pavimentada? Es nivelada, compacta, bien tendida. Justo al lado, una colina sin cortar. La maquinaria trabaja, la tierra vuela, y la calzada ya está ahí. ¿La construyeron o la desenterraron? Los hechos están reunidos, dos ciudades en extremos opuestos del país. La misma imagen en las fotografías. Edificios en barrancos y bajo capas de tierra. Calzadas pavimentadas bajo colinas intactas. Una escala de movimiento de tierra que desafía cualquier explicación basada en la lógica constructiva ordinaria. Las versiones oficiales, explanación del terreno en Kansas City, reconstrucción posincendio en Seattle, no cierran las preguntas, sino que las multiplican.
lo que significa que es hora de examinar lo que la historia oficial prefiere dejar sin tocar. Existe una versión que lo explica todo a la vez. No detalles individuales, no hechos seleccionados, sino el panorama completo. No está aprobada, no está aceptada por la comunidad académica. Pero es lógicamente coherente, se apoya en eventos históricos reales y explica lo que la versión oficial no puede explicar. Dice así: a principios del siglo XIX ocurrió en este planeta una catástrofe de escala global. Y una de sus manifestaciones en América del Norte fue una serie de tormentas de fuerza extraordinaria, tormentas de polvo que en poco tiempo transportaron enormes masas de tierra y sepultaron bajo ellas ciudades y construcciones existentes. Esto no es fantasía. Esta versión tiene paralelos documentados, eventos que ocurrieron, están registrados en fuentes y no suscitan ninguna duda entre los historiadores. Esto remite a la base probatoria. La versión alternativa no se construye sobre conjeturas, sino sobre precedentes históricos reales confirmados por fuentes independientes de distintas partes del mundo. 1816. En Europa y América del Norte lo llamaron el año sin verano. Aquel verano fue tan frío que en junio cayó nieve en Nueva Inglaterra, en Canadá, en toda Europa central. Las cosechas se perdieron por completo. Comenzó el hambre. En Irlanda y Alemania, epidemias. La ciencia oficial lo explica por la erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815, la erupción volcánica más poderosa de varios siglos. La descarga de ceniza y dióxido de azufre en la estratosfera redujo la transparencia atmosférica y disminuyó la cantidad de luz solar que llegaba a la superficie terrestre. Este detalle importa. Si en 1816 la atmósfera estaba saturada de partículas, ceniza, polvo, aerosoles, entonces la actividad eólica durante ese período también fue anormal. Los gradientes de temperatura alterados entre los polos y el ecuador, la perturbación de los patrones de circulación establecidos, la intensificación de los sistemas de tormentas, todas estas son consecuencias directas de una perturbación atmosférica global. En Europa, esto se expresó como enfriamiento. En América del Norte, según la evidencia indirecta, se expresó de manera diferente, en vientos poderosos y tormentas de polvo que devastaron las praderas. Las fotografías de mediados del siglo XIX en Kansas City y Seattle muestran lo mismo, una ausencia casi total de vegetación. Sin bosques, sin arbustos densos, tierra desnuda, hierba escasa, relieve expuesto. Esto no es coincidencia ni elección del fotógrafo. Es el estado real del territorio. La tierra sin cubierta vegetal está indefensa ante el viento. En una pradera abierta sin árboles, el viento puede mover tierra igual que mueve arena en un desierto. En enormes masas, a grandes distancias, con una velocidad catastrófica de acumulación. Esto remite al mecanismo del enterramiento. La tierra desnuda sin vegetación es el entorno ideal para el transporte eólico de suelo. Exactamente así era el territorio del centro de América del Norte en la primera mitad del siglo XIX. Recurramos ahora a un precedente documentado que ocurrió en el siglo XX y que nadie discute. Los años 30. Texas, Oklahoma, Kansas. Las tierras secas de las grandes llanuras americanas. Años de labranza de las praderas, combinados con temporadas de sequía, secaron la tierra y la despojaron de vegetación. En 1935 se levantaron tormentas de polvo con tal fuerza que las llamaron ventiscas negras. Paredes de polvo de varios kilómetros de altura se movían a velocidad de ventisca. El cielo diurno se oscureció como la noche. Granjas enteras quedaron sepultadas bajo capas de tierra. Las casas quedaron cubiertas hasta los alféizares de las ventanas y en algunos casos hasta los tejados. Los campos que el día anterior producían cosechas se convirtieron en páramos de arcilla muerta. La gente huyó, familias enteras, abandonando todo. Esto no ocurrió en la era glacial, no hace miles de años.
En los años 30 del siglo XX, ante testigos vivientes, ante fotógrafos y camarógrafos de noticieros, documentado, probado absolutamente. Imaginen ahora algo similar, pero muchas veces mayor en escala, cubriendo no una región sino un continente entero, ocurriendo a principios del siglo XIX, en un momento en que la atmósfera ya había sido desestabilizada por un evento climático global. Cuando la cubierta vegetal en las llanuras de América del Norte era prácticamente inexistente, exactamente lo que muestran las fotografías de ese periodo. Cuando los sistemas eólicos estaban amplificados por gradientes de temperatura anómalos. ¿Qué habría ocurrido con las ciudades situadas en llanuras abiertas? Con sus calles, sus casas, sus barrios. Esto remite a la escala de la hipótesis. No se trata de una tormenta local, sino de un proceso sistemático y multidecadal de acumulación de suelo depositado en un territorio enorme. Un proceso capaz de transformar el paisaje hasta hacerlo irreconocible en pocas décadas. Después de que una tormenta de polvo se asienta, la tierra está suelta. Yace en capas, se desmenuza fácilmente, puede retirarse con una pala. Pero en el momento en que cae la lluvia, todo cambia. El polvo de grano fino, la marga y el loess se comportan como cemento cuando se mojan. Se ligan, se compactan y se consolidan en capas monolíticas. Después de varias temporadas de lluvias, el suelo depositado se convierte en arcilla dura, densa, cohesiva, resistente tanto a la pala como al pico. Solo puede retirarse con excavadora de vapor o con monitor hidráulico, agua a alta presión que disgrega la masa de arcilla desde dentro. Eso es precisamente lo que se hizo en Kansas City y en Seattle. Eso es precisamente el aspecto que tiene el proceso en las fotografías. Excavadoras de vapor, monitores hidráulicos, cintas transportadoras, ramales ferroviarios tendidos para sacar el suelo. No construcción desde cero, sino despeje. No levantar algo nuevo, sino extraer algo antiguo de debajo de años de acumulación de arcilla. Por eso los edificios están en barrancos. No se construyeron allí, terminaron allí cuando el suelo a su alrededor se asentó de forma desigual. Por eso los tejados sobresalen de la tierra. Esto no es un efecto visual ni un error del fotógrafo. Es el estado real de los edificios antes del despeje. Por eso se encuentran calzadas pavimentadas bajo colinas. No se tendieron después de retirar la colina. Habían estado allí todo el tiempo, bajo una capa de tierra arrastrada por el viento y endurecida por la lluvia hasta formar una costra sólida. La historia oficial dice, estaban construyendo. La versión alternativa dice, estaban desenterrando. La primera no explica las calzadas bajo colinas, los edificios en barrancos, ni los tejados bajo metros de arcilla. La segunda lo explica todo. Decidan ustedes. Si llegaron hasta este punto, son el tipo de persona que no acepta respuestas preparadas sin cuestionarlas. Ese tipo de persona es bienvenida aquí. Den like. Es una señal simple de que el tema importa y vale la pena seguir. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Este canal está hecho para quienes quieren mirar más allá de lo que permite el manual oficial. Y activen la campanita. De lo contrario, el próximo vídeo simplemente pasará de largo. El algoritmo no pregunta si les interesa. Muestra lo que ustedes mismos han marcado. El siguiente material ya está en preparación. No menos preguntas y los mismos hechos incómodos.